¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno poder verlos, qué bueno poder saludarlos. Gracias, Ricardo. Y qué bueno poder estar hoy con ustedes. Algo que siempre quiero expresar en mi corazón es que un día como hoy, domingo, yo lo anhelo. Yo lo anhelo porque pues miren todo lo que ha pasado el día de hoy. Y hay cosas que Dios prepara para nosotros y es importante que no lo perdamos, pero me encanta saber de que pasaron 6 días de la semana y después de esos 6 días yo quiero venir no a recibir necesariamente, quiero venir a darle al Señor de todo lo que me ha dado, ¿verdad? Y qué bonito pues hoy recibir a familia de otro país, de Brasil, bienvenidos, y poder tener una presentación de un bebé más. Mi papá decía que nosotros como cristianos reproducimos cristianos, ¿verdad? Porque la idea de nosotros es poder enseñarle a nuestros hijos cada vez más lo que nosotros estamos creyendo, ¿verdad? Así que pues bienvenidos y vamos a entrar al tema que hoy sigue con la serie de identidad. Hemos estado hablando de identidad y quiero aprovechar aquí que tenemos a una familia que presentó a sus hijos y me gusta entender la parte de la identidad, así como nosotros con nuestros hijos estamos queriendo transmitirle lo que nosotros vemos que ellos son desde el primer día que ellos nacen, ¿verdad? Expresarles que ellos son amados, ¿verdad? Ellos fueron escogidos, ¿verdad? Que ellos también tienen una forma de entender para qué están viniendo al mundo. Y hemos estado viendo desde hace 15 días con Paulo la identidad que tiene que ser definida claramente, que la identidad tiene que estar en nosotros puesta de una forma tan segura, porque de cierta forma nos lleva a entender cómo nos vamos a comportar, porque es un diseño el que el Señor me da, y también me lleva a entender para qué estoy yo en esta tierra, para qué estoy yo en este mundo, cuál es mi propósito, porque de ahí partimos. Y Pablo nos ayudó a entender en esa definición y esa claridad de identidad que tenemos una proyección de vida. Nosotros sabemos aquí que estamos para algo y nuestra esencia, nuestro diseño, pues nos hace hacer lo que somos, ¿verdad? Es importante que en la vida enfrentemos las circunstancias de acorde a tu identidad, porque vamos a ser sinceros, todos aquí vamos a enfrentar alguna situación y hemos enfrentado situaciones que pone a prueba nuestra identidad, ¿cierto? Que pone a prueba las situaciones de quiénes somos y cómo debemos de actuar. Y en esas circunstancias es donde más claro tenemos que saber quiénes somos nosotros y por qué actuamos de la forma en la que vamos a actuar. Y al final eso, ¿en qué se convierte? Se convierte en una base, se convierte en un fundamento, que es el que te va a guiar el resto de tu vida. Porque basado en eso nosotros empezamos a construir lo que Dios empieza a darnos cada vez más en lo que es nuestra identidad. Y el domingo pasado quiero extender que en nuestra iglesia en el hogar, Meme Ordóñez nos compartió un poco sobre quién es ese dador de esa identidad. Así como nosotros somos padres y transmitimos esa identidad a nuestros hijos, nosotros somos creación de Dios, ¿cierto? La Biblia habla de que Dios fue el que nos formó y Él es el que nos brindó una identidad. Y como creador, eso hace que Él sea una fuente para nosotros de vida, una fuente de reconocer que hay una identidad verdadera establecida por Él. Y todo eso, ¿dónde lo establece Él? En su palabra, ¿verdad? Es nuestra fuente también de dónde podemos extraer lo que Dios nos da. Establece su palabra donde están todos esos rasgos, todas esas características, para que el hombre, tanto hombre y mujer, puedan entender y diferenciarnos, pero también que a veces fuimos redimidos porque perdimos nuestra identidad. El pecado nos separó y me encantó cómo me lo explicó Meme, porque al final el pecado lo que hizo es darnos ideas distorsionadas de lo que es la identidad, porque cuando nos separamos de Dios automáticamente perdimos nuestra fuente y entonces
como nosotros vamos a preguntarnos quiénes somos, para qué estoy en la tierra, voy a empezar a tratar de deducir qué es lo que Dios quiso de mí, pero desde la fuente del pecado. Y eso no me va a llevar a tener una conclusión correcta. Y aquí es donde viene el tema que yo les traigo hoy, que dice hacia una identidad correcta. Entonces, de cierta forma, Dios también nos redimió y nos hace ver de que siempre ha estado dispuesto a poder enseñarnos cómo poder nosotros mantener esa identidad correcta, incluso cuando estamos en una situación donde hay crisis de identidad. Y esto lo veo de esta forma, como cuando los que les gusta el arte, ¿verdad? Y tienen un lienzo blanco que representa tu vida. Y que Dios es ese artista que utilizó diferentes colores para pintar ese lienzo que es tu vida. Y esos colores para mí representan todas las verdades que encontramos en la palabra de Dios. Imagínense cuántos colores podemos nosotros utilizar para representar una obra de arte. Dios utilizó toda la gama de colores que podía existir y la estableció en su palabra para al final tener una obra maestra con nosotros. Una obra maestra que va a expresar su gloria y va a expresar todo lo que realmente somos nosotros. Y ahora la pregunta es, ¿cómo tú te quieres ver? Sabiendo que tú eres ese lienzo y no es un cuadro que simplemente está colgado, sino somos personas vivas que estamos yendo al mundo y estamos representando esa obra de arte. ¿Y qué colores está representando? Esos colores vivos, esos colores que demuestran que hay una obra maestra, o probablemente podemos estar expresando colores que no son tan agradables y que no están representando honestamente la obra de arte que somos para Dios. Entonces, caminando hacia una nueva identidad, ya entendí que hay una definición clara. Ya entendí que Dios estableció su palabra y que tal vez ya no nos hacemos esa pregunta de quiénes somos, para qué estoy en el mundo. Pero ya entendiendo el camino que estamos recorriendo como cristianos, tal vez la pregunta correcta en este tema de identidad tiene que ser: ¿qué significa para ti ser hijo de Dios? ¿Qué significa para ti ese caminar diario siendo padre, siendo esposo, siendo hijo, siendo hermano? Porque probablemente no estamos preguntándonos más que ¿cómo puedo ser esa representación del Padre para mis hijos? ¿Cómo puedo representar a ese Jesús que habla que en el matrimonio, ¿verdad? En la representación de esposo y la iglesia, Jesús. ¿Cómo puedo representar a ese Jesús siendo yo un buen esposo? ¿Cómo puedo representar a esa iglesia que Dios está formando como esposa? Entonces esa para mí es una buena pregunta, porque tal vez ya no estamos preguntándonos la existencia y por qué estamos nosotros en la tierra, porque sabemos que está claro para nosotros. Dios tiene un propósito. Dios nos dio una identidad. Bonito hoy cantar al Señor de lo que Él nos ha dado. Somos escogidos, somos perdonados, y eso creo que lo tenemos claro. Pero ¿qué significa eso en tu vida diaria? ¿Y cómo puedes caminar en esa identidad correcta? Y me encantó el ejemplo que puso Pablo del lapicero Bic. ¿Se acuerdan? El lapicero Bic dice que ha mantenido su diseño durante muchos años y que no lo cambian porque saben que funcionan y está ahí haciendo su trabajo bien y no necesitan cambiarlo. Pero yo también he visto otros ejemplos, les traigo 3, de inventos que ha hecho el hombre, donde inicialmente ellos pensaron y quisieron transmitir la identidad y el propósito de lo que estaban haciendo. Pero el primer ejemplo que les voy a dar no tuvo un inicio bueno, no estaba pensado para algo bueno para la humanidad y se convirtió en algo bueno. El segundo les voy a explicar que también no sé si es bueno o es malo, pero sí, tal vez dependiendo del punto de vista, es más o menos bueno, más o menos malo. Y el tercero es un ejemplo de algo que inició como algo bueno, pero terminó como un invento o una creación
que no fue bueno para la humanidad. Y el primero que quiero expresarles es el microondas. ¿Cuántos tienen un microondas en su casa? Yo no tengo, pero la mayoría de familias tenemos un microondas. Y ustedes saben que la persona que lo inventó no estaba pensando en el microondas, o sea, no estaba pensando en que podía calentar nuestra comida de una forma rápida por los elementos que componen el microondas. La persona que lo inventó estaba trabajando en ese momento para una empresa que estaba haciendo equipos de defensa en la Segunda Guerra Mundial. Y él estaba queriendo diseñar un equipo que pudiera distorsionar los radares de los aviones nazis en ese momento. Imagínense. Y que casualmente él tenía un chocolate, dice, en la bolsa. Y que estando inventando el microondas se le derritió el chocolate y se preguntó, ¿y qué pasó aquí? Y empezó a entender de que fue por lo que estaba creando. Luego empezó a hacer pruebas y llevó palomitas de maíz o llevó una tetera y ¡boom! El microondas se inventó. Y hasta el día de hoy es un electrodoméstico que no puede faltar en tu casa y que empezó siendo un invento para la guerra y ahora es para calentar nuestro almuerzo de una forma rápida. ¿Cómo lo ven? Cambió su esencia, cambió la forma en cómo el inventor lo hizo desde el inicio. El segundo es la Coca-Cola. La vez pasada que me enfermé, me recomendaron Coca-Cola con jengibre caliente para ayudarme con la garganta. Y la Coca-Cola también se inventó originalmente para el tema del dolor de cabeza y la fatiga. La persona que lo inventó no estaba pensando en que es un refresco que no puede faltar en nuestro almuerzo, especialmente si está con hielito y bien fría, ¿verdad? Entonces la Coca-Cola también fue un invento que no fue originalmente, pero no sé si es bueno y no sé si es malo, porque obviamente si nosotros nos tomamos por lo menos una diaria, va a suceder algo en tu salud, ¿verdad? Que muchos no vamos a estar agradecidos cuando estemos ya en la edad adulta, ¿verdad? Cuando estemos ya viejitos. Pero no puedo negar de que una Coca-Cola en vidrio, especialmente bien fría, no puede faltar. ¿Verdad? Yo estoy esperando que mi hija cumpla 8 años porque tengo una cita reservada con ella para ir a la tienda, comprar mi Coca-Cola en vidrio y tener ahí una cita con ella para que pruebe la gaseosa, ¿verdad? Pero imagínense, inicialmente no fue lo que nosotros ahora vemos. De cierta forma perdió su originalidad. Y el último, el ácido lisérgico. ¿Quién conoce qué es eso? Es lo que conocemos también como el LSD. Es una droga. Y este fue un químico suizo que lo inventó en 1938 para poder trabajar. Él era un químico que trabajaba en una compañía de farmacéutica buscando un estimulante para la circulación y la respiración. El proyecto no funcionó originalmente y pasaron 5 años cuando él volvió a retomar, porque dijo, de frente encuentro la solución y vuelvo a retomar el proyecto. Y por accidente tomó un grano de sal de ese componente que él creó y empezó a tener los efectos de la droga. Y desde ahí empezaron los psiquiatras y psicólogos a utilizar eso para sus pacientes. Y fue hasta en 1960 donde se popularizó y empezó a tomar su auge como una droga que empezaron a utilizar para empezar a meter a los jóvenes a ese círculo vicioso de la droga. Entonces, igualmente, inicialmente la identidad de ese producto iba a ser para ayudar en la medicina. ¿Y qué terminó siendo? Hasta la fecha creo que seguimos batallando con muchos jóvenes que están siendo dañados por esta droga. Entonces miren qué impresionante cómo es que nosotros vemos que aún así los inventos y las creaciones que tenemos, que son equipos, que son cosas materiales, cambian su identidad. Ahora la pregunta es, ¿y nosotros los seres humanos? ¿Hace cuánto nos creó el Señor?
¿Hace cuánto Él estableció la identidad que tenemos como hijos? Y entendiendo que somos hijos, hasta la fecha, ¿cuántas distorsiones no han habido en la identidad que somos como seres humanos? Especialmente a mí me impresiona en la época, no la que yo estoy viviendo, ni tampoco la que mis hijas van a vivir, que están chiquitas, sino la generación de las hijas y los hijos de mis hijos. Que cada vez esta identidad que estamos viendo en el ser humano está perdiendo, y es increíble los argumentos que uno ve y cómo está perdiendo su esencia. Y que ahora nosotros pues tenemos que hacer algo al respecto. Primero en mi vida, en tener yo clara esa identidad, pero eso se queda de una forma estática y necesitamos saber que la vida es más dinámica, porque salimos de aquí y mañana vamos a ir a enfrentar situaciones que son adversas y que tal vez van a ir a tus convicciones y van a ir a tu identidad y van a atacar aspectos de si eres un buen padre, si eres un buen esposo o una buena esposa, si eres un buen hijo. Y nosotros tenemos que saber cómo Dios estableció un plan para que tu identidad sea firme en tu vida y que puedas cada vez llegar a ella y no dudar de lo que Dios diseñó para ti desde el inicio y desde que Él pensó en nosotros como seres humanos. Y para eso, ahí dice la introducción, nuestra identidad es como un lienzo blanco y Dios el artista que lo pinta. Las verdades de las Sagradas Escrituras son colores que Él utiliza para formarnos. Al aceptar estas verdades, nos convertimos en la obra maestra que Él diseñó, cumpliendo así su propósito divino en este mundo. Entonces yo quiero que tú cumplas tu propósito y quiero que tú estés entendiendo que eres especial para Él y eres una obra maestra. Y entonces empezamos con el primer punto de entender la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Cómo establece Él una ruta, no solo entender que ahí dice todas las verdades que yo necesito saber de mí, de mi identidad, sino también cómo yo puedo utilizar la palabra de Dios para eso. Y para eso tengo el versículo de 2 Timoteo 3, 16 al 17, por si quieren buscarlo ahí. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, a través de la palabra de Dios, ¿qué recibimos? Enseñanza, recibimos reprensión, corrección e instrucción. Acabamos de terminar el curso de padres y aprendimos de 8 herramientas que nosotros utilizamos como padres para poder criar hijos maravillosos. Y algo que me gustó y Silvita Herrera nos compartía, que a veces como padres andamos solo corrigiendo, y que no hagas esto y que eso no es así y no. Pero tal vez es más importante entender la enseñanza más que la corrección. Porque si yo enseño más, probablemente la corrección llega a disminuir. Entonces, lo importante de poder estar atendiendo eventos como el de hoy, donde nos reunimos y se habla de la palabra de Dios, las iglesias en el hogar, los estudios, los grupos de discipulado, porque ahí estamos todos constantemente hablando y enseñando la palabra, y tus tiempos personales con el Señor. Entonces la enseñanza es bien bonita porque es bien positiva, ¿verdad? Pero de cierta forma todos tomamos decisiones y todos en algún momento hemos experimentado que es equivocarse cuando no entendimos la palabra de Dios y necesitamos alguna exhortación a hacerlo bien o una corrección. Ahora me gusta entender, que lo aprendimos también en el curso de padres, que la corrección no necesariamente es la vara, diría yo, porque Dios tampoco es tan así con nosotros, porque más que su castigo Él nos ama.
Entonces, ¿cómo lo entendimos nosotros? Como una pelota de básquetbol. Y la pelota de básquetbol, ¿qué pasa si no tiene aire? Yo la tiro y no rebota. Y entre menos aire tiene, la pelota no va a ser capaz de volver a levantarse y hacer su trabajo de rebotar. Entonces, para mí la corrección es eso. Yo necesito aprender que Dios lo que quiere es llenar mi pelota de aire para que sepa en esas malas decisiones, en esas condiciones en donde no me fue bien, sepa cómo me puedo levantar y llenar de aire mi pelota para que pueda volver a rebotar y rebotar. A mí me encantó entender la corrección desde esa perspectiva. ¿Por qué? Porque Dios está garantizando con amor que nosotros aprendamos a hacer lo correcto de la forma correcta y que no quiere que estés ahí tirado en el piso sin poder levantarte. Entonces esa es la parte de entender la palabra de Dios y su importancia e instruir. Y esta viene la siguiente parte, porque Dios vino y estableció un plan y Jesús vino a la tierra y nos enseñó cómo poder conectarnos nuevamente al Padre. Y esa es la parte de dirigir, la parte de instruir. Porque después de que yo probablemente haya sido enseñado, redarguido, probablemente corregido, Dios no se queda ahí, sino que viene y nos sigue instruyendo en justicia y después el resto ya lo conocemos. Nos enseña a poder ser aquellas personas que Dios ha diseñado en nosotros ser. Aquí Pablo, yo solo para introducir un poco el contexto, está escribiendo diciéndole, mira, y esto es inspirado por Dios. Y es inspirado, ¿por qué? Porque literalmente está diciendo, es como si Dios mismo estuvo viendo qué estaba escribiendo cada uno de los libros y de las cartas que leemos en la Biblia, para que no se le escapara ningún detalle a estos escritores y estos autores, y que supiéramos que lo que está escrito ahí es la palabra de Dios. Y va a cumplir lo que dice ahí. Y aquí tiene que impactar esta parte porque es como si Dios mismo te estuviera hablando. Y hace años me acuerdo que mi hermano me dijo que estábamos con mi papá hablando de estas pláticas que son bien interesantes con nuestros papás. Y estábamos hablando de cómo poder escuchar la voz de Dios. Incluso en la Escuela del Reino hablamos de eso, ¿verdad? Yo quiero escuchar la voz de Dios. ¿Ustedes quieren escuchar la voz de Dios? ¿Les gustaría escuchar la voz de Dios? Mi hermano sacó esta conclusión. Pues por algo le llaman la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa si tú lees la Biblia? Decía. Es como si literalmente en tu mente estés escuchando la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres escuchar la palabra de Dios y quieres tener esa sensación de que Dios está hablando, yo te invito a que agarres tu Biblia y empieces a leer y experimentar la misma voz de Dios hablando a tu mente. Qué bonito entenderlo de esa forma, ¿verdad? Así que ya no hay barreras que nos impidan que yo no escucho la voz de Dios, ¿verdad? Porque esa es la importancia de la palabra de Dios. Dios usa su Biblia para llevarnos a esa madurez y capacitarnos. Y por eso ahí están los 4 componentes de enseñar, corregir, redarguir e instruir. Capacitarnos. Dios usa su palabra entonces para afirmar nuestra identidad. Ahora, tenemos que llegar al siguiente punto, que es ¿cuánto le estamos dedicando nosotros a la palabra de Dios? Que eso es importante, ¿verdad? Cada creyente necesita llegar a ser todo aquello para lo que Dios lo ha redimido y ha depositado en las Escrituras. Pero la pregunta que hago yo aquí es ¿cuánto dedico yo a la palabra de Dios en mi vida? Y yo quise buscar alguna estadística porque eso tiene que impactarme más si yo lo veo desde la perspectiva de cómo yo sé que estoy leyendo o no leyendo la palabra de Dios. Hicieron una encuesta a 2.500 personas que iban a la iglesia, nada más, para restringir el campo de la encuesta. Y lo que dijeron es 32% de esas personas, 2.500, que iban fielmente a la iglesia, leían todos los días su Biblia. El 27% leía 2-3 veces a la semana su Biblia. El 12% tal vez
una vez a la semana. El 11% tal vez unas 2, 3 veces al mes. Y el otro 12% rara vez o nunca leían la Biblia durante el mes. Mi pregunta para cada uno de nosotros es, ¿y cuánto le dedicas tú a tu tiempo de la Biblia? Y esta semana publiqué en mis redes sociales algo que me encantó, porque hay un círculo donde nosotros tenemos actividades de todos los días, que hay que trabajar, hay que cuidar a los hijos, hay que hacer las tareas, si estás estudiando hay que ver clases, ¿verdad? Y hay que hacer un montón de cosas. Y por ahí pongo mi espacio de, bueno, tengo mi tiempo devocional y mi tiempo de lectura de la palabra de Dios. Lo veo maravilloso. Pero ¿qué pasa si yo te cambio ese círculo y te saco el componente de Dios y te digo, tu esencia y tu identidad es que Dios esté todo el tiempo contigo durante todas las etapas que estás viviendo y todas tus actividades? Y por ahí también incluí la lectura de la palabra de Dios. Porque yo creo que lo que anhelamos nosotros es cada día más estar en su presencia, cada día más no perdernos todos los detalles que Dios tiene en nuestra vida, para que podamos nosotros hacer lo que fuimos diseñados a hacer y que en el momento indicado lo hagamos como Él espera. Entonces ahí la parte de la dedicación es que muchos creyentes luchan con esto porque no dedican el tiempo necesario y piensan que no tienen los recursos a su alcance para poder instruirse en lo que tienen que hacer. Y que, bueno, estoy entendiendo que es la fuente de vida. Y entonces, ¿por qué no lo estoy haciendo? Eso es una buena reflexión que puedo hacer. ¿Por qué en los momentos en donde tengo crisis de identidad, a veces no me va bien? Y aquí es donde yo empiezo a entender que es necesario que yo utilice el recurso que Dios ya estableció, que es su palabra, para que me enseñe. Y ahí tenemos 2 versículos, el Salmo 1:2 y el Josué 1:8, de poder escudriñar, poder meditar y poder aplicar lo aprendido. ¿Y qué dice Salmo 1:2? Es uno de los salmos que creo que casi siempre nos lo conocemos. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuántos conocen ese salmo? Es bien famoso, ¿verdad? ¿Qué dice al inicio? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, es feliz aquella persona que sabe que no tiene que estar pidiendo consejo de lo que tiene que hacer a personas que no son los que están guiados por la palabra de Dios y basados en lo que la palabra de Dios dice. Que tiene que saber que el pecado te separa de Dios y que si tú estás caminando en pecado vas a tener ideas distorsionadas de lo que es tu identidad. Y tercero, no te estás juntando con aquellas personas que obviamente te están alejando más de lo que es la esencia de Dios. Por eso dice, sino que se deleita en la ley de Jehová, leyendo su palabra y dedicándola, y medita en ella. Y me encanta decir, sí, ok, cambio. Me encanta de saber que cuando tú haces lo que Dios dice, que es deleitarte de día y de noche en la palabra de Dios, vean lo que sigue diciendo el Salmo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Wow. Entonces, dedicarte a la palabra de Dios creo que tiene un componente esencial para la prosperidad probablemente que estás esperando en cuanto a quién eres como padre, quién eres como madre, quién eres como esposo, y que tal vez el trabajo te absorbe, tal vez la universidad y tus estudios te absorbe, pero la promesa de Dios es que cuando tú lo haces de día y de noche y te deleitas en su palabra, Él también te está garantizando que no va a regresar vacía a tu vida. Y por eso es importante que nosotros la dediquemos.
Y veamos la parte negativa de este salmo. Dice, no así los malos, no así los que siguen el consejo de los malos, no así los que andan en pecado y siguen caminando en pecado, y que los que se están juntando con esas personas que solo te están alejando. Él dice, son como el tamo que arrebata el viento. ¿Ya? Entonces, qué importante entender las dos perspectivas de qué pasa si tú le dedicas tiempo a la palabra de Dios y qué pasa si tú te alejas cada vez más de la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de caminar hacia la identidad correcta, tenemos que aprender a dedicarle la palabra. Y el otro es Josué. (1:8). Famoso también, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Otra cosa que me encanta que mi papá me enseñó, ¿qué significa todo? Todo. ¿Qué es eso? ¿Qué circunstancias en tu vida necesitas que te vaya bien? ¿Qué condiciones y eventos están pasando en tu vida donde necesitas que te vaya bien? Bueno, la palabra dice ahí, dedícala. Y solo es en la mañana, me preguntaría a mis hijas. ¿Qué les diría yo? De día y de noche. ¿Qué significa? Qué bonito empezar tu día agradeciéndole a Dios, tomando tu tiempo para empezar y darle la prioridad a Él número uno. Y qué bonito sería terminar tu día y antes de llegar a descansar, agradecer, porque primero Él te va a dar un descanso, te va a hacer que tus energías se fortalezcan, pero también le vas a decir, gracias Señor por este día que me diste, todo me salió bien. Todo lo que yo hice, realmente lo veo la gracia, porque empecé desde el inicio contigo y Señor, quiero terminar mi día contigo. Esa es la importancia de caminar hacia tu identidad correcta, porque necesitamos entender de que Dios quiere prosperar tu camino y quiere que sea garantizado ese andar en tu identidad con Dios para que te vaya bien. No caigamos en la trampa también en la que Adán y Eva tuvo en su vida. Cuando conocemos la historia también, inició la parte de la tentación del ser humano. Yo me imagino esa escena donde Satanás llega, en Génesis 3 lo vemos, y empieza a atacar su identidad y atacar lo que ellos eran, entendiendo que Dios ya había hablado con ellos y ya le había dado la palabra. ¿Y qué fue lo que la serpiente les dijo? Le dijo a Eva cuando empezó a tentarla. Le dijo que si tú comes de ese fruto, vas a ser como Dios, para darles un resumen. Pero si ustedes recuerdan en Génesis 1:26, cuando Dios estaba formando todo, formó el cielo y la tierra y separó, creó los animales. Y llegó al momento de crear al hombre. ¿Qué fue lo que dijo él? Hagamos al hombre, ¿a qué? A nuestra imagen y semejanza. Y entonces, ¿por qué Satanás le estaba diciendo, mira, vas a ser como Dios? ¿Qué pasó ahí? Increíble entender cómo Dios ya había dado identidad a Adán y a Eva. Dios ya había dicho, quiero que sean iguales o semejantes, a que sean a mi imagen. ¿Y qué fue lo que atacó Satanás? Su misma identidad. Ahora Jesús fue un contraste, ¿cierto? Después de que entendemos que eso fue pecado, separación, Jesús vino también y fue tentado por Satanás. ¿Qué pasó con Jesús? También atacó su identidad, ¿cierto? El primer evento que tuvo fue, mira, convertí esta piedra en pan. ¿Y cómo respondió Jesús? Escrito está. Miren la diferencia.
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra o de todo lo que sale de la boca de Dios. Miren la diferencia de cómo Jesús nos enseñó a responder. Él conocía la palabra de Dios y lo que a mí me indica él dedicaba su tiempo a estar en la palabra de Dios para que pudiera él enfrentar ese momento. La siguiente fue ponerlo a prueba a Dios y decirle, mira, tírate de aquí. Y cuando te tires vas a ver cómo los ángeles te van a salvar y recoger. Y en la segunda vez, ¿cómo respondió? Escrito está, no tentarás a tu Dios. Y la tercera, cuando le dice, mira, a mí se me fue dado todo esto, si te arrodillas y me adoras, entonces te voy a dar todo esto que a mí me dieron. Y la tercera vez vuelve a decir, primero dijo, aléjate, ¿verdad? Que escrito está, al Señor tu Dios adorarás, ¿verdad? Entonces imagínense ustedes ahora enfrentar situaciones donde ustedes están dudando si son buenos padres, si son buenos esposos, si son buenos hijos. ¿Cómo vas a responder ante eso? Porque el diseño de Dios es perfecto y Dios te creó para que fueras ese padre, esa madre, ese esposo, ese hijo que tienes que ser. Entonces tú sigue adelante y tú sigue tratando de salir aprobado a Dios primero para las cosas que estás haciendo. Entonces viene el siguiente punto, aunque está al principio ahí. Mientras más meditas en la palabra de Dios, más va a ser y formar parte de ti y vas a poder entender que Dios utiliza esos recursos que has metido en tu mente para poder responder de la forma correcta. Pero entonces viene el tercer punto de este camino hacia la identidad, que tiene que ver con practicar la palabra de Dios. Porque como les dije, nuestra vida no es tan estática, es bien dinámica. Y así como hoy tuvimos un montón de eventos que ni estaban programados, pero que son lindos, también hay eventos que son emergentes y son inesperados en tu vida. Y entonces necesitamos saber poner en práctica la palabra de Dios. Y dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no ponemos en práctica la palabra? ¿A quién estamos engañando? A la gente que nos está viendo. Yo mismo me estoy saboteando si yo conozco la palabra de Dios y no la pongo en práctica. Si la aplicación de la palabra de Dios no transforma tu vida espiritual, de verdad no está haciendo el efecto que estamos nosotros creyendo. Es necesario que tú apliques la palabra de Dios porque Dios quiere que experimentes la transformación espiritual que está esperando. Cuando tú vienes y digo, bueno, yo creo la palabra de Dios, sé lo que dice la palabra de Dios, me cuesta creerlo, bueno, el siguiente paso es ponerlo en práctica. Yo sé que es no sentirme amado, no sentirme escogido. Bueno, pero ¿qué pasa si pones en práctica y vas y empiezas a amar a la demás gente y a compartir el evangelio y a compartir el amor de Dios? Yo creo que ahí en ese momento empieza la transformación espiritual y empiezas a conocer que eres amado, que eres escogido, que eres especial, que tienes un propósito. Entonces tienes que poner en práctica la palabra de Dios, porque eso te ayuda a poder fortalecer tu identidad en lo que eres. El otro es, todos deben estar listos para escuchar, dice antes en Santiago, ¿verdad? Pero no apresurarse para hablar ni enojarse, pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Por eso despójense de toda inmoralidad y de la maldad, por tanto que abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarlos. Y viene y dice, no solo, ¿verdad?, se contenten con escucharlo, sino pónganlo en práctica. Entonces, vean, interesante viendo el contexto de cómo es que escuchar la palabra de Dios no es suficiente,
Sembrar en tu corazón no es suficiente, porque si no hago el proceso de regar y que dé sus frutos, entonces no tiene el impacto que Dios quiere que tenga en tu vida. No tiene la suficiente fuerza para que mantengas tu identidad y que seas esa persona que Dios te llamó a ser. Y luego en Mateo 7:24 Jesús enseñó que cuando tú pones en práctica la palabra, en medio de las circunstancias aún más difíciles, las personas van a poder saber mantenerse firmes y estables. Mateo 7:24 dice ahí: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, la compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuántos han tenido fisuras en su casa? Esas fisuras que aparecen ahí, más si son en el techo, ¿verdad? Y empieza a llover. A veces no nos damos cuenta, y con Carlitos Enríquez a veces tratamos de luchar con esas fisuras en los proyectos, pero algunas fisuras son fisuras porque tenemos una mala estructura, un mal cimiento. Y por más que pongamos nosotros ahí un material y un componente y queramos borrar esa fisura, vuelve a salir y vuelve a salir y vuelve a salir. Y ahí es donde se enojan con nosotros los ejecutores, ¿verdad? Mira esa fisura, ¿verdad? Y lo que tenemos que entender nosotros es: Dios quiere darte estabilidad y Dios quiere que tú puedas tener una vida firme en Él. Pero si tú no eres capaz de poder entender de que tu cimiento no está bien colocado, entonces de nada sirve que estés tapando esa fisura en la pared de tu vida. Esas emociones, esos pensamientos a veces, esa economía probablemente también. Y Dios quiere garantizarnos en nosotros que no solo oigas su palabra, sino que la hagas y la pongas en práctica. ¿Y cuál es el principio? Es de sabios la habilidad y la disposición de aplicar las verdades espirituales a las circunstancias de la vida. ¿Qué circunstancia estás viviendo tú en tu vida hoy? Que necesita que le metas ese componente de la palabra de Dios y que lo apliques. ¿Qué circunstancia en tu vida necesita tomar una nueva dirección y un cambio para que realmente nos vaya bien, como dice la palabra de Dios, y que seamos prosperados en lo que estamos queriendo que suceda? Y termino con la parte de la garantía del Señor, de que no solo quiere que camines hacia esa identidad correcta que Él quiere que sepamos y que la manejemos en cualquier circunstancia, sino que también hay un papel importante que juega el Espíritu Santo en nuestra vida. Y me encanta entender el Espíritu Santo como la persona misma de Dios, pero en todo momento en tu vida, haciendo ese trabajo de guiarnos y consolarnos en los momentos más importantes. Juan 14:16, ese ya no lo leo ahí, dice: y yo rogaré al Padre, ¿y qué dice? Y os dará otro consolador para que esté con nosotros para siempre. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Me encantó lo que dijeron hoy aquí nuestros amigos de Brasil. Aquí está el Espíritu Santo descendiendo. Qué bonito, ¿verdad? Ahora mañana lunes que empieza tu rutina de trabajo, ¿dónde está el Espíritu Santo? Está contigo para siempre. Luego dice el siguiente: mas el Consolador, dice en Juan 14:26, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Quién nos va a enseñar otra vez lo que tenemos que aprender? ¿Y quién nos lo va a recordar en el momento más indicado de nuestra vida? Entonces vean la garantía del Señor y cómo juega un rol importante cuando tú sabes que es importante la palabra de Dios. Es importante que le dediques y es importante que lo pongas en práctica, pero no se queda Dios ahí simplemente, ojalá te vaya bien, hijo.
sino viene y te dice, mira, y en aquel momento donde tú pienses que no vas a poder recordar lo que aprendiste, ahí está mi Espíritu Santo, ahí estoy yo mismo recordándote, ahí estoy yo guiándote en todos los momentos de tu vida. No, dale adelante, no te quedes con la sensación de ¿será que lo voy a hacer? ¿Será que ese soy yo? ¿Será que es correcto que lo tengo que hacer como padre, como esposo, como hijo? No te quedes simplemente parado, sino actúa entendiendo que Dios está respaldando con el rol que tiene el Espíritu Santo en tu vida. Y el otro dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. ¿Quién tiene incertidumbre del futuro? ¿Será que lo que va a pasar está bien, está mal? ¿Será que lo que va a pasar va a tener ese componente de que va a estar bueno o no va a estar bueno? Creo que lo más importante es que sepas lo que Dios está garantizando a través de su Espíritu Santo. Que Él primero te va a guiar a toda verdad. O sea, está garantizado que te va a ir bien. Está garantizado que su Espíritu va a ser ese componente extra que nosotros no podemos tener, pero sí va a ser lo suficiente para que hagamos la voluntad del Señor y que vea tu fe actuar. Y número 2, revelarte todo aquello que está por venir. A veces como seres humanos nos cuesta un poco entender porque queremos saber lo que va a pasar, queremos estar seguros que lo que vamos a hacer está bien. Pero no es importante eso. Es bonito y a nosotros nos gusta porque estamos más seguros. Pero cuando tú tienes la certeza de que el Espíritu Santo va a revelarte y que te va a revelar que los planes son de bien, los planes son de bienestar, los planes son para darte el futuro que estás esperando, entonces no puedo yo negar que lo que tengo que hacer es entender de que el Espíritu Santo va a capacitarme en ese momento y todo va a salir bien. Amén. Y la conclusión: para caminar hacia nuestra verdadera identidad es importante entonces que utilicemos la palabra de Dios y nos dediquemos a ella. Nuestra verdadera identidad proviene de Dios. ¿Y dónde está depositada? En su palabra. Y luego, al ir explorando las Sagradas Escrituras, descubrimos quiénes somos según lo que Dios dice, para poder aplicarlo y recibir la ayuda de su Espíritu Santo y declarar estas verdades en nuestra vida. Entonces, si tú quieres caminar hacia una verdadera identidad, una identidad correcta, creo que empieza a trabajar en estos aspectos de darle la importancia a la palabra de Dios, porque es inspirada por Él y te está ayudando en el camino a que no te quedes, de verdad no te quedes con no dedicarle el tiempo a la palabra de Dios, porque Él quiere garantizar su prosperidad y que te vaya bien. Y que intentes dar ese paso de fe, de aplicar la palabra de Dios a tu vida y que empiece a surgir una transformación espiritual para que tu identidad cada vez se afirme más y que sepa lo que quiere. Y por último, ahí está como el comodín en las tarjetas que jugamos de mesa. Ahí está el Espíritu Santo y no podemos negar que Él nos va a ayudar en los momentos más difíciles. Amén. Bueno, quiero orar para terminar. Y quiero que cierres tus ojos. Probablemente estamos entendiendo que hay alguna identidad ahí que necesitamos trabajar en nuestra vida. Y que probablemente nuestra fuente no ha sido necesariamente Dios y su palabra. Yo quiero darte gracias hoy, Señor, porque tu palabra es fiel y tu palabra nos ha revelado, Señor, a nuestra vida quiénes somos en ti, Padre. Te doy gracias porque tú nos ayudas a caminar en nuestra identidad y yo sé que se requiere ser diligente, Señor, para poder escudriñarlas, meditar y aplicarlas, Señor. Gracias porque de la parte tuya, Señor, yo sé que no hace falta nada para que yo sepa quién soy, de saber que yo soy sal y tierra en este mundo, saber que soy amigo y hermano de Cristo, saber que yo soy elegido por Él para llevar su fruto, saber que yo soy su servidor, saber que estoy adoptado, Señor, a su familia y soy parte ahora de este plan
Saber que soy heredero tuyo, Señor, y coheredero con Jesucristo, Señor. Saber que soy una nueva creación, Señor. Saber que soy hechura tuya, Señor, y estoy creado para buenas obras, escogido, santo y amado, Señor. Yo sé que aún puedo descubrir cosas nuevas de quién soy en ti, Señor. Pero quiero permitir hoy que tu Espíritu Santo tome ese lugar, Señor, en mi mente, en mi alma, en mi corazón, Señor. Porque quiero alimentar, Señor, mi vida con más de ti, Señor. Quiero que si ya no había hambre, Señor, de escudriñar tu palabra, hoy cree, Señor, ese hábito y descubra, Señor, cada día más qué es lo que tú tienes preparado para mí. Quiero salir, Señor, de aquí al mundo a poder ser yo esa persona, Señor, que tú has diseñado y que no sea un cuadro colgado, Señor, en mi casa, sino que la gente pueda ver, Señor, esa obra de arte que tú has diseñado en mí y que la gente pueda verla y poder experimentar este mismo sentir que yo tengo, Señor. Yo quiero ser de impacto, Señor, a la vida de las personas que me rodean y poder generar, Señor, esa suficiente identidad que lleve a las demás personas a querer saber que también tú los creaste, tú los formaste y tú los hiciste, Señor, para que fueran parte de ti también, que fueran parte de tu familia y que podamos seguir predicando, Señor, cada vez de tu palabra. Te doy gracias por este tiempo, Padre, y que ahora esta semana podamos nosotros recibir cada día más, Señor, de tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.